Noticias, el radar de la historia. En nuestra emisión del día con Valentina García y Andrea Quiroga. Titulares. Hallazgos históricos que datan de la era glacial. Se conmemora el invento de Gutenberg, la imprenta. Se realiza una entrevista a Martín Lutero. El gran impacto de la televisión en Colombia, con entrevista a un ciudadano que vivió la llegada de este medio masivo. La nueva crítica del Frente Nacional, con Juan Antonio Rueda. La crisis que sufrió el periodismo informativo. ¿Qué es ser un buen periodista? Entrevista exclusiva con el periodista y comunicador social Simón Cancino. Vivimos en una sociedad de red. Una invitada especial nos hablará del tema. Grandes tendencias de la moda a lo largo de la historia. Muy buenas tardes, son las 12:31. Es la hora de noticias, el radar de la historia del mediodía. Gracias por estar con nosotros desde el lugar de la noticia. Nuestros reporteros ya están listos para informarnos lo que sucede en Colombia y en el mundo entero. Bienvenidos. Desde hace ya un tiempo se han venido encontrando marcas en las piedras del Parque Simón Bolívar. Todo indica que son registros históricos de las primeras civilizaciones que habitaron la faz de la Tierra. Para más detalles nos encontramos con el reportero Nicolás Mosquera. Donde expertos aseguran encontrar registros fósiles que datan de hace 40.000 años de la época neandertal. Este es un hito histórico porque es el mayor descubrimiento en la historia del país en registros de este ámbito. A continuación vamos a entrevistar al científico y arqueólogo Cristian Robles de la Universidad Nacional. Buenos días, Cristian. ¿Me puedes explicar qué fue lo que encontraron? Claro, a partir de estas excavaciones logramos encontrar ciertas rocas talladas con lo que parece ser ciertos jeroglíficos. Vale. Más o menos qué antigüedad tienen estos hallazgos. Le hicimos una prueba del carbono 14 y estas arrojaron que estas piezas tienen una antigüedad de aproximadamente 37.000 años. Vale. ¿Tenían registros anteriores a este descubrimiento? Había ciertos pocos, pero en esta zona precisamente este es el primero que data de tanta antigüedad. Vale. ¿Me puedes explicar, por favor, por qué se encuentra la zona restringida al acceso de las cámaras? Claro, pues principalmente es para que ninguna persona ajena a nosotros pueda llegar a disturbiar la zona o pisar o dañar alguno de nuestros hallazgos. Vale, Cristian, muchas gracias. El día de hoy festejamos el aniversario de la creación de la imprenta, uno de los inventos más grandes en la historia del periodismo, creado por el señor Gutenberg. En honor a este gran invento, conmemoramos con una entrevista al famoso monje Martín Lutero, pionero de la Reforma cristiana, que hace unos años, exactamente en el año 1500, la periodista Mabel Mejía le realizó. Buenas tardes, monje Martín Lutero. Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar mi entrevista. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuáles fueron los detonantes para que cambiara de opinión frente a la Iglesia e impulsara la reforma? Una de las principales razones por las cuales decidí publicar mis 95 tesis, donde ponía a juicio las acciones de la Iglesia, fue ese ideal que nos hacen creer que pagando las indulgencias lograremos el pase al cielo, unirnos con nuestro Creador, utilizando su nombre para justificar sus fines políticos y económicos, sabiendo que Dios es un Padre que nos brinda amor, que buscan arrepentimiento de sus hijos sincero y de corazón. Ese es el único camino a la salvación. ¿Considera que la imprenta, creada por Gutenberg, tuvo un aporte significativo para llevar a cabo su propuesta a la reforma luterana? Ya que para nadie es un secreto que estamos en tiempos de Inquisición y ofender a la Iglesia es mandarse directamente a la horca. Claro que sí. Este gran invento me ayudó a que mis escritos fuesen divulgados por todo el pueblo y así lográramos llevar el acontecimiento a muchas partes de Alemania, dejando de lado la ignorancia de los creyentes y que se unieran a mí para dar a conocer los verdaderos mandatos y propósitos de nuestro Creador. Claro que es algo muy complejo de lograr. La Inquisición no te permite pensar diferente, pero acá sigo y hasta el final de mis días lucharé por mantener en alto el nombre de mi Padre. Muchas gracias por compartir con nosotros un poco de su conocimiento. Un gusto conocerla y lograr responder sus inquietudes. La televisión, como todos sabemos, es un medio con un gran potencial de nuestra sociedad. El día de hoy, Valentina Rubio y Yurani Marín nos hablarán de cómo surgió la televisión en nuestro país. Así es, Andrea. La televisión llega a Colombia el 13 de junio de 1954, unos años después de que el general Gustavo Rojas Pinilla tomara el poder.
Claro que sí. Además, la televisión surge de la mano del poder centralizado y con propósitos educativos y culturales, que hasta el día de hoy no se han cumplido. También aparecieron los canales regionales y, por supuesto, el modelo mixto. Exacto. A mediados de agosto de 1955 ocurrió un hecho que marcará la televisión colombiana. Se daría paso al modelo mixto de televisión, único en América, ya que el problema principal de la naciente televisión colombiana era la financiación. Así que el Estado decide arrendar algunos espacios dentro de la programación establecida a los canales privados del momento. Para abarcar este tema se ha realizado la siguiente entrevista. Hoy nos encontramos con don Eduardo Maya, quien nos contará un poco sobre la llegada de la televisión a Colombia. Empecemos. Don Eduardo, ¿cómo vivió usted la llegada de la televisión a nuestro país? ¿Cuál fue su experiencia? Mi amor lindo, eso fue si mal no estoy, un 13 de junio de 1954. Casualmente era el aniversario del mandato de mi general Rojas Pinilla. Fue algo muy bonito a las 7 de la noche porque estábamos tomándonos un tecito con mamá, como es costumbre, a las 7 de la noche nos reuníamos. Y de ahí para acá nos reuníamos en torno a esa cajita bonita que se llamaba televisión. Nos mostraban programitas educativos, alfabetizaban a la gente que no sabía leer, no sabía escribir. Era algo muy bonito. No como ahora que presentan programas como Yo Me Llamo, que lo que hacen es entretener de pronto por ahí, pero no es algo de fondo que eduque. Era algo muy bonito, mi amor, en esa época, la verdad. En esa época había un programa que se llamaba Lápiz y Papel. Enseñaba, culturizaba. Ahorita es Yo Me Llamo. Y lo presentaba la misma actriz, Amparito Grisales. Ella es eterna en la televisión. ¿Qué otra cosita quieres saber, Michelle? Don Eduardo, en su opinión, ¿cuál ha sido la evolución que ha tenido este medio de comunicación a lo largo de la historia? Mi amor lindo, anteriormente, hablando de los aparaticos, anteriormente eran televisores con tubos catódicos. Esos tubitos tenían que calentarse, ya se enchufaba, se conectaba el televisor, se encendía y tocaba esperar un ratito a que calentaran los tubitos catódicos para que diera una imagen en esa época más o menos nítida. De ahí para acá llegaron ya por allá hacia 1960, 70, los televisorcitos a color. Recuerdo esa época muy bonita porque es que fue cuando conocí a mi mujer, Adrianita, linda ella, linda. Ya después llegaron los controles a distancia, los controles remotos que ustedes llaman. Anteriormente el control remoto era el chino de la casa. Chino, prenda, chino, apague. Ahorita es con un botoncito. Ya después llegaron los LCD, los televisores inteligentes. Ahora se conectan los televisores a internet. Muy bonito. Había unión en las familias en torno al televisor. Ahorita, pues la verdad, mi amor lindo, esa unión se perdió. Cada uno en su cuarto con su televisor. Entonces, lástima, eso se ha perdido, mi cielo. La comunicación, la televisión ya no enseña. La televisión está destruyendo valores muchas veces, mi cielo. Eso hay que cambiar. Ojalá lo tuvieran en cuenta las nuevas juventudes. ¿Qué más se le ofrece, mi cielo? No, creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta entrevista. Mi amor, lo que se le ofrezca. Me gusta que me escuche. Soy feliz que me escuche. Un feliz día. Feliz día, señores televidentes. Y allá en el noticiero, que Dios los bendiga. Esto fue todo por esta entrevista y sigan ustedes en estudio. El periodismo informativo en la última década se ha visto en crisis. Según las estadísticas en Colombia, demuestran que las personas creen en el medio que usan, mas no usan el medio en el que creen. Nos encontramos con Juliana Guzmán. Muy buenas tardes. En este momento les vamos a preguntar a las personas qué piensan con respecto a esta situación. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos gustaría saber tú qué piensas sobre los medios de comunicación, sobre la información que nos brindan hoy en día los medios. Pues yo pienso que ellos nos ocultan la realidad de las situaciones que pasa en nuestro país,
no sé, la verdad es como a conveniencia de ellos. O sea, ¿tú no estás de acuerdo con la información que nos brindan por los medios? No, no siempre, en ocasiones no la dan veraz. Pues para mí los medios de comunicación no brindan como la información completa, sino que brindan como a interés de ellos, al interés de el que maneja en sí el programa, pues sin mencionar nada. Entonces es como a conveniencia de ellos. Y pues ya es uno buscar como fuentes adversas porque, o sea, no soy siempre lo mismo, no. Solo por pura publicidad y todo eso, no. Es mejor buscar como fuentes propias para buscar. Como se pudieron dar cuenta, hoy en día las personas ya no creen en la información que nos muestran ahora los medios de comunicación, porque creen que las personas que están al mando modifican todo eso a su conveniencia. Por esa misma razón prefieren ver televisión, prefieren ver programas de entretenimiento antes de ver las noticias que son importantes. En el caso colombiano, las cifras y porcentajes dan para pensar que las personas creen en el medio que usan, mas no usan el medio en el que creen. Existe gran variedad de productos e información y se pueden dividir según el público y el interés del distribuidor. En otras noticias tenemos la conmemoración al historiador y político Álvaro Uribe Rueda, quien fue fundador de la revista Nueva Crítica, en donde se representaban nuevas figuras de política contra el Frente Nacional y todo lo que ello significaba. Su hijo, Juan Antonio Rueda, se pronunció sobre ello y los ideales de su padre. Para saber un poco más, vamos con nuestra periodista Juliet Díaz. Bienvenidos, nos encontramos con Juan Antonio Rueda. Mucho gusto. Buenas tardes, gracias por su invitación. Bueno, empecemos con las preguntas. Claro, adelante. ¿Cuál era la posición de su padre frente o respecto al Frente Nacional? Bueno, mi padre era el líder de izquierda radical que se oponía con vehemencia a los Lleras y era uno de los precursores del movimiento revolucionario liberal, que no solo fue un movimiento político disidente del liberalismo, sino también un núcleo político que congrega a los intelectuales, como lo fue mi padre, a dirigir proyectos periodísticos en su acción opositora al Frente Nacional. ¿Cuáles eran esos proyectos que ejecutó, esos proyectos periodísticos que ejecutó su padre? La revista Nueva Crítica en 1954 y posteriormente el seminario La Calle. ¿Considera usted que el contexto en el que se encontraba su padre al momento de dar su opinión de oposición respecto al Frente Nacional lo ponía en peligro o era algo complicado? Claro que sí. En medio de este ambiente de confrontación política, el sector de extrema derecha se dedicó a hostigar la prensa opositora, a controlar la economía de los medios y a ejercer una presión sobre el ambiente intelectual contrario a los intereses del Frente Nacional y perseguir el consumismo. En otras palabras, la acción que era conocida como la mano negra. Muchas gracias. Por muchos años se ha debatido qué es lo que debe hacer un periodista y cómo debe ser. Para saber un poco más, nos encontramos en vivo y en directo con Mabel Marín. Muy buenas tardes, nos encontramos en un taller de periodistas convocado por la Fundación para un Nuevo Periodismo, liderado por el periodista y escritor Javier Darío Restrepo. Para ustedes periodistas, ¿qué es ética general y ética periodística? La ética es la conducta humana que tenemos cada uno de nosotros. Es esa utopía por buscar la felicidad y desde un referente periodista es ese ideal, esa aspiración por mostrar la verdad, acabar las injusticias sociales y la corrupción. Ahora quiero que escuchen esta entrevista y logren entender qué es ética. Bienvenidos, el día de hoy nos encontramos con el periodista Simón Cancino. Hola Mabel, gracias por la invitación y pues muy contento de estar con ustedes acá, bienvenidos a todos. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hacer una entrevista para saber qué es lo que debe ser un periodista y su ética periodística. Bueno, inicialmente señalar que la ética periodística no es un decálogo, no es primer punto, segundo punto, tercer punto, sino la ética periodística es una forma de ser, es una forma de estar en el mundo. Es una conducta que se nos vuelve habitual, es una forma de comportamiento que nos acompaña frecuentemente, no solo en nuestro trabajo como periodistas, sino en nuestro comportamiento como seres humanos. Nos resultaría particularmente extraño que como periodistas fuéramos absolutamente éticos, una postura frente a los hechos concordante y coherente con los principios del periodismo, pero luego de que nos quitáramos, por decirlo de alguna manera, el disfraz de periodista, nos comportáramos como unos seres humanos reprochables, ¿no? Entonces, una ética periodística no es un decálogo, es una forma de ser, pero no solo es una forma de ser que deja de existir cuando dejamos de ser periodistas y, por ejemplo, estamos con nuestros amigos, con nuestra familia, en nuestros espacios distintos al trabajo, etcétera, etcétera. Desde su perspectiva como periodista, ¿qué
¿Qué es ser un buen periodista? Ser un buen periodista, primero, para mí es una gran sensibilidad humana, sobre todo en una sociedad como la nuestra. La nuestra es una sociedad con muchos problemas que requieren sensibilidad humana, no lástima, sino sensibilidad humana. Tener la capacidad de entender el dolor ajeno, de entender las afugias de los demás. Segundo, ser un buen periodista supone una mirada crítica de la realidad, es decir, tener la capacidad de confrontar, por ejemplo, el poder, tener la capacidad de no tragar entero, tener la capacidad de actuar honestamente. Para mí eso es un factor esencial. Hablamos de la objetividad como si fuera una verdad inapelable y resulta que para mí es un principio mucho más importante la honestidad profesional, es decir, que seamos coherentes con lo que hacemos, que seamos honestos intelectualmente. También ser un buen periodista supone un trato correcto con todo el mundo, un trato correcto con las fuentes, confrontar, por ejemplo, las fuentes. Para mí también ser un buen periodista también supone no exagerar los hechos, no falsear la realidad, no hacer de la vida real un espectáculo. Por ejemplo, eso que llamamos periodismo amarillista o periodismo de sensaciones. Entonces volvemos el dolor ajeno, volvemos la miseria humana, una mercancía de cambio, un producto comercial. Entonces son muchos los elementos que llevan a que nos comportemos como buenos periodistas. Yo siempre les digo esto a los estudiantes, si les dijeron que era fácil porque no tenía matemáticas, creo que los engañaron. En un caso hipotético, tú te encuentras al frente de un bombardeo. Tú eres un profesional en periodismo, pero además tienes un curso en primeros auxilios. ¿Qué harías en ese preciso momento? Bueno, para mí, esto por supuesto que primero supone un dilema moral, pero además los dilemas morales a veces no tienen soluciones unívocas. Pero lo que yo haría en lo particular es que yo me seguiría comportando como periodista porque yo no iría al lugar de los hechos como paramédicos, incluso podría terminar obstruyendo las labores de los paramédicos. Es decir, yo voy en mi labor de periodista y me comporto en mi labor de periodista. Ahora, esto es una situación hipotética. Ya, por ejemplo, estando en un territorio donde haya bombardeos, donde haya combates, es probable que el comportamiento de uno se modifique en virtud de la tensión que uno está viviendo, porque una cosa es el discurso acá en la tranquilidad de un lugar determinado y otra cosa son las afugias que supone estar en el marco de un conflicto, en el marco de una guerra. Pero lo que yo me atrevo a decir en principio es que yo me comportaría como periodista, es decir, yo seguiría haciendo mi labor de periodista. Muchas gracias por tu atención, por colaborarnos un poco y compartirnos tus conocimientos frente a lo que hoy es un... Me parece interesante que sigamos reflexionando sobre la forma de hacer periodismo. Es importante aprender a hacer periodismo, conocer la técnica, pero es aún mucho más importante reflexionar sobre la forma en cómo hacemos nuestro trabajo. Muchas gracias, sigan en el estudio. Para usted, ¿qué es un periodista? Bueno, pues para mí un periodista es el mediador entre la sociedad y la información, es el encargado de relatar los hechos. ¿Ustedes qué creen que espera la sociedad de los periodistas? Descubrámoslo. El día de hoy tenemos una invitada especial, Sara Sánchez, que nos hablará un poco sobre el Internet y la sociedad de red. Bienvenida, Sara. Hola, Mabel. ¿El Internet hace parte del consumismo que se vive actualmente? Claro que sí, sin duda alguna vivimos en la era digital y en la sociedad de red. El consumismo que ocasiona el Internet es notorio. Un claro ejemplo de esto es el problema mundial que se vive actualmente de la divisoría digital. Esto se refiere a la división entre la población de los que tienen y no tienen Internet, pues existe una gran diferencia de conectividad y se observa que aquellas personas que no tienen acceso a Internet tienen una debilidad cada vez más considerable en el mercado laboral. ¿Cómo se da la sociabilidad del Internet? Bueno, esta se da de diferente forma según el contexto en el que se vive. Por un lado está la parte negativa, que es cuando se genera cuando una persona se declara adicta al Internet, pues esto fácilmente puede aislar, llevar a la depresión o incluso al suicidio. Pero también está la contraparte, que es el buen uso, el que brinda grandes alternativas y se logra como un mundo extraordinario de libertad y desarrollo al que todo el mundo quiere interactuar. Un minuto de moda en la historia. Hola y bienvenidos a Un Minuto de Moda en la Historia. La moda en las principales épocas ha sido muy influyente. En la primera civilización encontramos trajes elaborados con pieles de animales, muy sofisticados. En los años 50, la seda impactó mucho, incluso la diversidad de colores, sobre todo los llamativos. Actualmente, la moda ha tomado giros inesperados,
tomando base del pasado. Las chaquetas de cuero reviviendo ese espíritu rockero y liberal. Hasta aquí un minuto de moda en la historia y la emisión del mediodía. Soy Yurani Mejía, feliz tarde para todos.